Ok, listo. Pues empezamos nuestra conferencia del día hoy. Me da mucho gusto verlos por acá. Me mando muchos saludos a todas las personas que se conectaron. Estamos a 25 de marzo del 2019 y nuestra conferencia va a ser breve, va a ser muy productiva, por supuesto, aunque sea breve, para eh, poner un poquito las diferencias a la hora de la prospección. Voy a iniciar explicando un poquito acerca del pues acerca de las diferencias, ¿no? Entre imponer, presentar e indagar. Para iniciar, me gustaría también explicarles un poquito que en este negocio, en este tipo de negocio de relaciones con otras personas, de hablar con otras personas, relacionarse con otras personas, la mayoría de las personas que no tienen experiencia en este negocio, pues van a presentar una manera de invitar al negocio, si es que no se les enseña desde el principio, de una manera errónea. Entonces, nuestro deber es evitar lo máximo posible esas pequeñas maneras de hacerlo. Obviamente no va a haber nada perfecto, nada que sea impecable en el desarrollo de cada socio, pero al menos darles herramientas necesarias para que puedan desarrollarse, puedan invitar personas, puedan hablar del producto, puedan eh, hacer preguntas, etcétera. Entonces, entre ellas, vamos a hablar un poquito de las diferencias y todo esto inicia cuando nosotros en el negocio, pues sabemos que nuestra expansión, nuestra manera de hablar del negocio o de hablar del producto es lo que nos va a dar la alternativa de crecimiento. Entonces, es muy importante que desde el principio nos pongamos a pensar que la perspectiva a la hora de hacer este tipo de acercamiento y este tipo de trabajo es que nuestra meta inicial es hablar con personas. Dicho eso, recordemos que cada uno de nosotros tiene que aprender a hacer dos tipos de invitaciones, una directa y una indirecta. La invitación directa, pues es la que su nombre lo dice, vamos a hablar directamente hacia esta persona, hablando hacia ellos, invitándolos a ellos. Y de la manera indirecta puede ser por un posible referido, puede ser por ayuda de evaluación, entre otras cosas. Entonces, debemos aprender esos dos tipos de invitaciones para que tengamos un poquito más de versatilidad y después, conforme vayamos avanzando, regularmente nosotros ofrecemos el negocio conforme nosotros lo vemos y eso es algo equivocado porque funciona para nosotros o funcionó para nosotros porque nosotros somos posiblemente un poquito diferentes en algunos aspectos que otras personas. El error de los socios al principio y en recurrencia durante el desarrollo del negocio es que la gente quiere invitar a las personas dependiendo cómo lo invitaron a esta persona, cómo le hicieron su entrenamiento de poder invitar a otras personas. Entonces, pues por ende va a tener esta manera de aproximarse a otras personas de manera incorrecta, o no, tal vez no, la palabra no es la manera incorrecta, sino de una manera diferente que no va a funcionar y que no va a tener un resultado positivo hacia lo que quiere obtener, hacia el resultado que está buscando. Entonces, las diferencias a la hora de hablar con alguien es muy simple. Nosotros podemos hablar muy bien del negocio, nos puede gustar tal vez la línea de productos de cosméticos o la línea de productos de salud, etcétera, o nos puede gustar la página web, entre otras cosas que nos gustan y son atractivas de negocio, que son muy válidas, que es bueno saberlas. A la hora que una persona hable con otra y solamente llegue a hablar de lo que tiene, pues básicamente estamos imponiendo algo que a la otra persona posiblemente le interese o posiblemente no le interese. Entonces, la manera de más común que se ha presentado y que pues, hemos notado con los años y personalmente también la he hecho, no puedo decir que no, es el imponer, el querer imponer algo que nosotros queremos y lo hacemos inclusive sin darnos cuenta. Puede que sea algo que nosotros creamos en ello, no importa en eso, o que sea algo bueno también, no tiene diferencia, mientras sea una imposición, siempre va a haber una resistencia, va a haber una barrera
para que la otra persona pueda aceptar, escuchar, procesar y avanzar, dar un paso hacia adelante. Entonces, si están teniendo resultados, por ejemplo, de hablar con gente y la persona no está, pues tal vez adquiriendo el producto o no está mirando el negocio, no está avanzando conforme nosotros queremos en el negocio, pues básicamente es porque estamos imponiendo. Y para eso, pues debemos de tener la habilidad de indagar demasiado. Por ejemplo, cuando una persona de nuestro negocio habla con otra persona y lo único que hace es dedicarse a hablar un poquito de lo que él tiene, lo que la persona quiere. Por ejemplo, en los experimentos y en las prácticas que hemos hecho aquí con los socios, pues hemos descubierto que la mayoría de las veces cuando nosotros llegamos a una cita, lo que hacemos es, lo que hacemos es hablar de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros tenemos o de lo que nos gusta o de lo que pues nos atrae del negocio. Llegamos, nos sentamos en un café y hablamos un poquito. Las personas a veces por curiosidad quieren llegar al punto directamente para ver de qué se trata y me ha pasado hace unas 2 semanas tuve una cita con Carlos, un amigo mío, y platicamos, ¿no? Me quedé de ver con el restaurante, llegué al lugar y lo primero que me dijo, bueno, dice, a ver, dime de qué se trata todo esto. Entonces, es común que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, nos hagan esa pregunta al principio. Pero nosotros debemos de tener la paciencia suficiente y debemos de primero indagar un poquito para que se vuelva una conversación. Si nosotros llegáramos y pues a la hora que la persona nos dice, bueno, vamos a hablar de lo que me estás invitando, qué estás haciendo? Y muchas de las personas pues empiezan a explicar, ¿no? Pues sabes qué, mira, yo tengo esto, tengo un negocio, que se da por internet, y etcétera, etcétera. Y empiezan a hacer una presentación del negocio sin antes indagar. Entonces, a final de cuentas, estamos imponiendo algo. Si tú tienes ya buena habilidad para presentar, pues sería un punto a tu favor, pero si no, pues vas a tener que primero indagar para poder presentar de manera correcta la información más viable hacia esta persona. Entonces, si cualquier persona o yo hubiéramos actuado cuando esta persona dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar de lo que me invitaste. Y hablamos del negocio, hablamos de la página web, etcétera, pues lo que estamos haciendo, estamos imponiendo lo que nosotros queremos. No importa qué tan bueno sea, siempre va a ser imponer. La habilidad de presentar, como ya hemos hablado anteriormente, debe de mejorar. Obviamente entre nosotros podemos practicar, entre sus socios existentes. Esa es una habilidad que debes de tener, pero más que nada de presentar, la manera correcta de manejar esta palabra es, no es presentación, es conversación. La conversación tiene que ser fluida, tiene que ser natural, tiene que ser algo fácil de entender. Si la persona no está entendiendo el concepto o no lo sabe explicar a la hora de la presentación, pues quiere decir que todavía no lo está sabiendo presentar, no estás pudiendo hacer una presentación. Presentar cualquier persona lo puede hacer, puede abrir su folleto, puede abrir su computadora o su iPad y puede hablar y hablar y hablar. La idea es conversar de algo de manera fluida, una conversación. La gente no le gusta que le presenten un producto porque eso es como el vendedor, el típico vendedor que pues no tiene nada de malo, pero simplemente necesitas más números, más gente para que tengan los mismos resultados. Si puedes entender la diferencia entre presentar y conversar, vas a poder tener mucho más habilidad para tener un mejor resultado porque se va a sentir natural, se va a sentir una conversación que va de ambos lados. La conversación quiere decir que va a haber comunicación de las dos vías. Si después de 10 minutos la persona tiene una pregunta, puedes hacerlo. No debes de solamente hablar 20 minutos, 30 minutos sin que la otra persona participe porque se vuelve una presentación y eso es aburrido, eso es algo que no te da mucho resultado. Ahora, lo que nos debemos de enfocar es en el tercer punto, que es indagar. Cuando yo fui con Carlos, por ponerles un ejemplo, con este muchacho, le dije, me dijo, dice, bueno, pues dime ya de qué se trata, qué es lo que estás haciendo, explícame porque no te entendí bien, quiero saber y me interesa. Le digo, mira,
antes de que te explique yo de qué es lo que hago, primero te quiero hacer unas preguntas. Y como un poco sorprendido me dice, ok, pues está bien, pregúntame. Y pues para eso debes de ir preparado y debes de saberte las preguntas que quieres hacer. Las preguntas más comunes y que puedes tú utilizar para cualquier persona, lo primero que le pregunté, le dije, ¿qué piensas tú de las compras en Internet? Espero que estén anotando esto para que se les quede o lo utilicen o pueden ver igual la copia de la grabación. Pero lo primero que le pregunté es eso, ¿qué piensas tú de las ventas por Internet? Y empezó solito. Dice, bueno, dice, yo sé que el Internet es lo que sigue, las ventas cada vez son más, etcétera, 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 etcétera. Y dije, oh, perfecto. Y te dije, ¿y qué? ¿Y sabes cuál es qué es el lunes cibernético? Y dice, oh, claro, sí sé qué es esto y esto. Le digo, ¿y sabías que ya duplicó las ventas el año pasado del año anterior? Y dice, oh, no sabía, qué interesante. Y empezamos a platicar de eso, ¿no? Y la última pregunta que le dije fue, ¿tú crees que las ventas están aquí en Internet para quedarse, para crecer, o es algo que va a desaparecer? No, pues obviamente es algo que va a crecer, es algo que la gente está haciendo, por lo particular, él me mencionaba una página en donde él compraba mucho, etcétera, etcétera, y pues llegamos a eso. Después de hablar de eso, que fue una conversación de unos 5 a 6 minutos, algo simple, también terminé con esto diciendo, ¿sabías que este año aproximadamente 4,000 tiendas van a cerrar físicas aquí en Estados Unidos? Y la gente se sorprende porque no sabe ese número. Inclusive hace 2 semanas anunciaron casi 400 cierres de tiendas aquí en Estados Unidos solamente en una semana. Entonces, estos datos son muy importantes que uno los tenga en la mente para que uno pueda hacer una conversación de apertura, de indagar qué tanto la persona sabe, qué tanto la persona sabe, qué tanto la persona está al tanto de eso, entre otras cosas. Así que, pues eso fue algo que me ayudó muchísimo, algo que la gente tiene pues un mejor resultado, una mejor manera de explicar. A la hora de tú hacer todas estas preguntas, te das cuenta que puedes manejar estas preguntas no solamente para el Internet, sino para la línea que estés utilizando, la división que estés utilizando. Por ejemplo, si tu división es cosméticos, puedes utilizar las mismas preguntas basadas al cosmético. Obviamente que debes de saber de tus estadísticas, de tus números, cuánto equivale, por ejemplo, el mercado en billones de dólares aquí en Estados Unidos, más del 28%, el mercado de cuidado de la piel se maneja aquí en Estados Unidos de todo el mundo, entonces hay un mercado impresionante. Los cosméticos es la única industria al lado del alcohol que no ha bajado ni va a bajar, siempre se va a vender más, entre otros datos importantes. Entonces, muy importante que sepas hacer estas preguntas para poder indagar, para poder hacer pues una búsqueda. Esta pregunta puede ser acerca del retiro, puede ser acerca de ingresos extras, no importa cuál sea tu enfoque en las preguntas que estás haciendo, pero debes de hacer al menos 4 o 5 preguntas y tener respuestas hacia ese mercado o hacia ese tema que sean favorables hacia tu favor en perspectiva de tu incremento de atención de esta persona. Entonces, si volvemos y regresamos a la conversación, primero es preguntar, hacer preguntas, preguntas, preguntas. Una vez que tú haces preguntas, inclusive si tú ves que la persona no está familiarizada, pues puedes hacer una conversación del negocio más simple, una presentación muy fácil. Por ejemplo, yo he estado trabajando con la presentación que hicimos con Rubén y también a veces cuando estoy en la calle y me encuentro a alguien y lo tengo que hacer en la calle, pues me saco el celular y le doy un paseo por la aplicación después de preguntarle todo esto que estamos hablando, después de indagar, después de platicar, puedes hacer una presentación en 15, 20 minutos con el celular, con la aplicación solamente para que la gente se dé cuenta. Entonces tienes un mejor resultado. Para eso, pues obviamente tienes que tener tu calendario para poder agendar una cita de seguimiento. De nada sirve hacer 2 presentaciones, 5 presentaciones, 20 presentaciones si no tienes una cita de seguimiento y no te organizas para hacer un buen trabajo en este segundo
en esta segunda base, en este segundo paso, que es el seguimiento, para poder llevar a la persona a una presentación en casa o a una presentación más oficial o más profesional. Entonces, para resumir nuestro tema de hoy, recordemos que si nosotros hablamos con una persona sin antes preguntar, sin antes saber de la persona, estamos imponiendo. Y la segunda, el segundo punto, presentar es bueno, es importante, pero mucho más importante es poder conversar con temas que nosotros tenemos que dominar, ¿ok? Y el último es indagar. El indagar aquí es la clave de tus resultados, es lo primero que debes de hacer. Las preguntas las puedes volver a escuchar. ¿Puedes tú tener tus propias preguntas? Por supuesto que sí, y esa es la mejor manera, el tener la paciencia de primero indagar, de buscar. Y, por ejemplo, vamos a suponer que si tú vas a ver a una persona y le vas a vender, o tu línea de especialización es la salud, y llegas y empiezas a hablar de salud, de salud, de salud, de salud, y al final la persona dice, ¿sabes qué? Yo no creo en suplementos. Entonces dices, wow, estuve hablando aquí media hora para alguien que no cree en esto, ¿no? Entonces, primero es indagar para saber, y si no le interesa lo de la salud o no cree eso, podemos darle otro producto que sí puede utilizar, puede ser un energético, puede ser el jabón para los trastes, el baño, etcétera. Entonces, siempre va a haber esta indagación para que no te lleves esa sorpresa al final. Así que, pues este sería el tema principalmente de hoy. Me gustaría que todos tomaran en cargo o muy en serio el tema de indagar, porque es algo que te va a dar mejores resultados para poder hacerlo. Por último, me gustaría recordarles que nosotros tenemos un sistema de entrenamientos. Rubén, déjenme aquí a ver si puedo encontrar su post. Un segundito. Un segundito, aquí estoy buscando su post de Rubén. También recordarles que cada miércoles hay una presentación disponible para que todos ustedes la utilicen. Es algo que podemos nosotros tomar como un sistema de ayuda y es algo que nos está utilizando. Entonces, por eso es que queremos hablar de ello un poquito. Un poquito. Ok, ya la encontré. Bueno, como todos sabemos, los días miércoles tenemos eventos o hay eventos que se utilizan algunas veces de presentaciones de negocio, entre otras, y no los estamos utilizando de manera correcta, posiblemente porque no sabemos cómo utilizarlo, porque o no tenemos gente suficiente para poder invitar. La idea de todo esto, de poder y tener este sistema disponible, es primero, para entender que si tenemos un grupo de socios, un grupo de miembros en nuestra organización, no somos nosotros solamente las personas encargadas de proveer su entrenamiento. También hay entrenamientos disponibles, lo cual hace que nuestro negocio sea mucho más fácil y podamos utilizarlo y podamos tener ese leveraje. Segundo, cuando tú tienes conversaciones en la semana, también vas a poder tener y utilizar estas herramientas de los miércoles o de los lunes o entre otros días que haya presentaciones para que tú lleves a la gente y creas esa credibilidad. Tercero, eh, las personas regularmente que exponen en estas presentaciones son gente que ya ha pasado por mucho trabajo, preparación. Por ejemplo, aquí Rubén sabemos que es un coach de ontológico, con muchísima experiencia, entonces él sabe muchísimo de los temas de los que él habla y está viajando por todo Estados Unidos haciendo seminarios, entonces
podemos aprovechar de una persona exitosa, tiene muchísima credibilidad en el mercado, entonces es algo que nosotros podemos utilizar. Y por último, aprender a poder compartir esto con las personas. Y volvemos al punto de indagar. Podemos hacer preguntas a nuestros amigos. ¿Quién está dispuesto a aprender? Si no le interesa a la persona, sacar referidos para otras personas, etcétera. Entonces, podemos nosotros siempre tener esa ventaja de poder tener esto. Si alguno de ustedes no sabe cómo utilizar esta invitación, por favor, díganos para que nosotros les enseñemos cómo invitar, cómo compartir esta información. Es muy fácil copiar la imagen, copiar el texto y mandárselo a alguien. Antes de mandárselo, mi objetivo es, pues el objetivo es que nosotros hablemos con las personas. Nadie se va a conectar solamente por mandarle un mensaje directo con el enlace. Las personas van a conectarse si nosotros tenemos una conversación previa y pudimos saber si la persona está interesada en uno de estos temas y que nos puede ayudar. Gente que está leyendo, que nosotros conocemos, pueden conectarse. Las presentaciones son muy buenas, divertidas. Hay muchísima gente que se conecta a estas presentaciones los miércoles. Entonces, espero que pues, podamos utilizarlo de mejor manera, podamos utilizarlo para que nosotros invitemos a más personas y puedan conectarse hacia nuestras presentaciones. Así que, pues de mi parte, eso es todo. Tenemos unos 5 minutitos o el tiempo que se requiera para poder compartir. Me gustaría saber si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene un comentario o una experiencia propia acerca del tema que tuvimos de imponer, presentar e indagar. Así que déjenme ver si alguien tiene, si nos pueden mandar un mensaje de texto también para por si hay gente que está trabajando y no puede poner el micrófono y no puede hablar. Así que adelante, chicos, el espacio que tenemos ahorita es suyo para hacer preguntas.